Vamos a ver un tema que es el número 47 ya de esta serie, de qué es ser cristiano. Estamos aprendiendo de qué se trata ser cristiano, porque pues, es esencial, ¿no? Que podamos ubicar. Hay muchos detalles y nos faltan muchas áreas. Yo espero que ustedes estén notando cómo vamos abriendo. Se empieza en un punto y se van abriendo cosas, y después vamos a otro punto y se empiezan a abrir más temas y más temas. Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que yo titulé Una fe evidente. ¿Sí? Una fe evidente. Y vamos a estar viendo en Santiago, si quiere usted abrirlo y tener ahí listo su Biblia, en Santiago capítulo 2, a ver hasta dónde llegamos. Yo espero poder terminar el pasaje, pero desde el versículo 14 hasta el 26. Hemos estado en estos días, pues conforme a la lectura que tenemos diaria, que se envía, la lectura diaria de las Escrituras. Ahorita estamos precisamente ahí en Santiago. Y hay algunos pasajes como estos en donde a veces nos generan, no quiero decir una inquietud, pero sí nos sale el letrerito de signo de interrogación por atrás, ¿no? Y aquí como qué, ¿no? O sea, ¿qué está habiendo? Bueno, con la ayuda del Señor vamos a meternos. ¿Les parece bien? Cuando nosotros hablamos de una fe evidente, a mí me gustaría hacer unas preguntas, porque ya saben que soy preguntón. Entonces me gustaría iniciar con algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo saber si en realidad somos cristianos? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo saber? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo tener la certeza de que en realidad soy cristiano? Es decir, no que asisto a una congregación, pero que soy realmente un creyente. Otra pregunta: ¿es cristiano todo aquel que dice serlo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? A ver, de este lado, ¿cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos no tienen ni idea de lo que estoy hablando? Que unos sí levantan las manos, otros no. Bueno, otra pregunta, pues: ¿habrá personas dentro de las congregaciones que piensen genuinamente que son cristianos cuando en realidad no lo son? ¿Ustedes piensan que sí los hay? No, pues de que los hay, ¿verdad? Entonces viene otra pregunta. Entonces, ¿cómo diferenciar entre una fe evidente y una equivocada? Una fe verdadera y una que no lo es. Una fe que da evidencias y otra que no las da, aunque se diga tenerlas. Y de esto vamos a tratar el día de hoy, porque el pasaje que vamos a ver hoy es uno de esos pasajes que hay en la Biblia con una, lo voy a poner entre comillas, con una aparente contradicción. ¿Ha platicado usted en alguna ocasión con alguien que dice, no, es que la Biblia se contradice? ¿Cuántos les ha pasado eso? A lo mejor ustedes lo que dicen, no, pues yo aquí, como que hay una contradicción. No hay contradicciones. Subrayo, por eso el aparente contradicción. Porque la palabra de Dios no tiene errores, hermanos, es inerrante. ¿Estamos aquí? No se contradice. O sea, no hay, Dios no dice una cosa ahorita y al ratito dice otra cosa que no tenga que ver. ¿Sí? Evidentemente hay interpretaciones que podemos dar en donde asumimos, en donde encontramos, por eso dije aparente. Pues yo puedo interpretar un pasaje de una manera en donde encuentro una contradicción en el otro, porque nuestras interpretaciones, mis amados, podemos estar equivocadas con ellas. La palabra de Dios no lo está, pero nuestras interpretaciones sí pueden estarlo, porque hay muchas cosas que inciden en ellas. Cosas como, por ejemplo,
posturas que llegamos a tener en el sentido de sistemas teológicos a través de los cuales muchas veces podemos filtrar a las Escrituras. A veces abrimos la Biblia y leemos los pasajes o ciertos pasajes con unos lentes de un determinado sistema teológico. No sé si me estoy dando a entender con esto. O sea, yo puedo, cuando yo estoy leyendo la Biblia, cuando yo estoy interpretando las Escrituras con unos lentes que se llaman determinado sistema teológico, en algún momento voy a tener que forzar ciertos pasajes, la interpretación de ellos, en algunos temas para que cuadre dentro del sistema. ¿Sí? No me voy a detener a hablar acerca de sistemas, ¿no? Uno de ellos podría mencionar la Iglesia de Roma, otro de ellos podría mencionar el calvinismo, por ejemplo, el luteranismo y todos los ismos que se les ocurran. ¿Sí? A fin de cuentas llegan a ser sistemas, ¿verdad?, que tienen, repito, una determinada postura incluso filosófica y bueno, dentro de cuando nosotros vamos a interpretar algún texto, pues influye mucho la enseñanza que hayamos recibido, influye mucho la cosmovisión que tengamos, cómo vemos las cosas, en dónde nos estamos moviendo. Alguien dijo por ahí que el primer intérprete de la Biblia fue el diablo y no lo hizo muy bien. Que el primer intérprete de la palabra de Dios fue Satanás y en realidad la torció. Bueno, cualquier cosa donde no venga, que provenga de parte de Dios, no se va a alinear, va a estar torcido. Por ejemplo, miren, quiero decir esto: ninguno de nosotros está exento de eso. Todos podemos caer en interpretar mal un determinado pasaje, de no entenderlo de la manera en que la Biblia lo dice. ¿Sí están de acuerdo con eso? Por ejemplo, uno de los reformadores, Lutero, argumentó que existían diferencias irreconciliables entre la enseñanza de Pablo y esta carta de Santiago. O sea, él cuando vio dijo, no, aquí hay unas diferencias que no se pueden reconciliar. De hecho, él dijo que esta epístola de Santiago debería de ser arrancada de la Biblia. Él llegó a decir, esa carta es paja que debe de arder en el infierno. Entonces estamos hablando de Lutero, ¿sí? Y bueno, no es una crítica a Lutero, ¿verdad? A ninguno de los reformadores. Entendemos que cada quien es hijo de su tiempo, entendemos las limitaciones que podemos tener, ¿verdad? En nuestro tiempo. Pero lo que quiero simplemente apuntar aquí es que no debe de quedar, o que nos debe de quedar en claro, que no importa qué tan ilustre sea una persona, qué tan ilustre sea un hombre, siempre su conocimiento y su entendimiento de las cosas que estén en las Escrituras va a ser parcial. No hay nadie que lo sepa todo, hermanos. No hay nadie que pueda decir, yo lo sé todo. Hay quienes se acercan más a una interpretación correcta de todas las Escrituras. ¿Estamos aquí? Hay un principio que es importante entender dentro de la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación de las Escrituras, y es de que la Biblia es su propio intérprete. O sea, dentro de hermenéutica esto es lo primero que se enseña. La Biblia es su propio intérprete. Hay que entender esto, ¿verdad? Lo que esto quiere decir no es de que, bueno, yo hablo la Biblia y lo que dice y lo que yo entiendo así es, ¿verdad? No. Lo que nos quiere decir es de que no se necesitan textos, que no se necesitan otros libros, que no se necesitan otros documentos, que no se necesitan otras tradiciones para interpretar o para decodificarla. ¿Estamos aquí? ¿Saben de lo que sí, ubican de lo que estamos hablando, verdad?
O sea, no necesito, bueno, tengo la Biblia, pues necesito el libro del Mormón para entenderla. Tengo la Biblia, necesito apoyarme en, como dicen en la iglesia de Roma, en el magisterio, ¿verdad? Lo que el magisterio diga, eso es. O en otras confesiones cristianas, ¿no? Son las tradiciones. Se tiene que interpretar la Biblia dentro de las tradiciones. Tampoco. La Biblia se interpreta por sí mismo. Y es cierto, evidentemente hay ciencias que nos ayudan a interpretar con mayor precisión. ¿Sí? Como la historia. Es importante entender historia. ¿Usted cree que es importante entender geografía? Sí, es importante. Geografía. ¿Sí? Los idiomas bíblicos, ¿creen que sea importante el estudio de ellos? ¿Sí? La antropología es importante, la geografía, como mencioné, etcétera. Hay varias disciplinas, ¿sí? que bueno, como menciono, nos ayudan a entender los contextos históricos, los contextos gramaticales, los contextos culturales que nos dicen por qué dice esto, ¿no? Voy a resumir un ejemplo. ¿Por qué habla, por ejemplo, luego, ¿no? Ahí Abraham, y cuando hacía el pacto con alguien se ponían, nos dice que ponían la mano en el muslo, ¿verdad? Y el otro también hacía en el muslo, pero realmente no era el muslo, eran en las partes masculinas, en donde ahí se agarraban y decían: aquí vamos a juramentarnos, porque de aquí viene la vida, y si tú me fallas yo te mato. ¿Estamos aquí? Eran cuestiones culturales. Y hay muchos eufemismos, es decir, cosas que nos dicen de una manera suave, pero que hay que entender cómo pasaban tales cosas en tal tiempo, y para poder interpretarlas en nuestros días. ¿Estamos aquí? Entonces vamos a ver cómo no existen contradicciones en esto que vamos a ver. Todo lo contrario, nos afirma qué es una fe genuina, qué es una fe verdadera, qué es una fe evidente. Entonces, en este punto de la carta, aquí en el capítulo 2, Santiago toca un tema bien espinoso, ¿verdad? Que es el tema de la fe y las obras, ¿sí? Y nos dice que la salvación es por fe y no por obras. Eso es la enseñanza que está en toda la Biblia. Sin embargo, a veces cuando vemos un pasaje aislado decimos: ¿cómo que dice que es por las obras y no por la fe? No, aquí está mal. Y ahí es en donde le explotó la cabeza a Lutero y a otros tantos, ¿sí? Pero escuchen bien, este pasaje que vamos a ver no discute ni se ocupa en esa doctrina de la salvación por la fe, sino que señala que el solamente decir que se tiene fe no te salva. Tú confiésalo, tú decláralo, y puedes tomar un versículo: el que confiesa, ese es. Y dice Santiago, bueno, a ver, vamos a ver tantito, vamos a esperar, vamos a analizar el asunto. No sé si me estoy dando a entender, ¿sí? Porque también dice, bueno, hay que dudar de la fe de aquel que cierra su corazón a la necesidad de un hermano cuando tiene cómo ayudarlo. Entonces tú puedes decir: yo soy cristiano, sí, pero tú tienes con qué alivianar a tu hermano que está en necesidad, una necesidad básica, y cierras tu corazón. Tú no, a mí no me la quieras pegar. Entonces es bien punzante Santiago, ¿sí? En todo esto, y vamos a estar viendo acerca de ello. ¿Está bien? En Primera de Pedro, se los leo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente, encierra muy bien esta idea, ¿sí? Escuchen bien, lo voy a soltar así, ¿ok? Ahí les va, una perla. Las obras no son necesarias para la salvación, pero son evidencia de la salvación. ¿Estamos aquí? Eso es todo lo que trata Santiago.
Por eso dice, Pedro se acerca mucho a eso y me gusta mucho como encierra esa idea. Dice, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. ¿Quién se tiene que deshacer? Nosotros. Aquí se está dirigiendo a cristianos. Dice, desháganse de toda mala conducta. ¿Podrá haber alguna mala conducta entre nosotros los cristianos? Híjole. ¿Sí? Dice, acaben con todo engaño. ¿A poco hay creyentes mentirosos? Uy, ¿y cómo estás? No, muy bien, gloria a Dios. Y así le podemos seguir. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan, escuchen bien, a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Dice, ahora que han probado la bondad del Señor. Pidan a gritos eso, O sea, deseen la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo que comemos, que vamos a la palabra de Dios, yo tengo que identificar que hay cosas que yo hago que no están bien. Y lo que aquí nos está encerrando es, ok, hagan eso, vayan desechando esas cosas que ya saben que no están bien. Al mismo tiempo nútranse. ¿Para qué? Para que la salvación de ustedes, ¿sí? El hecho de decir, ya soy creyente en Cristo, se haga manifiesto. Y cuando alguien pues le compartes, cuando estás con ella, diga, sí, no hay ninguna duda. No dice una cosa y hace otra. ¿Estamos aquí? Entonces en el versículo 14 de ahí de Santiago 2 se lee así. Entramos ya directo. Y hace una pregunta que no es, parcialmente es retórica. Yo diría que sí, un poquito, ¿sí? Pero dice, a ver, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Fíjense, Alguien dice que tiene fe, es decir, dicen una cosa y se ve otra. Y luego pregunta, ¿acaso puede esa fe salvarlo? En otras palabras, ¿acaso puede esa fe que dice tener salvarlo? ¿Cómo ven? O sea, hay que leerlo con cuidado. Alguien dice que tiene fe. Yo puedo decir, yo les he dicho cualquier cantidad de veces, yo puedo decir que soy Superman, pero si no vuelo, ¿sí? Y puedo llegar con mi traje de Superman, con los calzoncillos arriba del pantalón, y la S aquí, y una capa, ¿sí? Pero si no, o sea, tú puedes decir eso. Estás diciendo una cosa, pero las acciones no coinciden. Entonces, aquí introduce esa pregunta, y el énfasis, escuchen, está en resaltar una pretensión falsa de que se tiene fe, ¿sí? Es decir, que no es una realidad, que solamente se dice tener. Y dice, bueno, ¿acaso entonces esa fe lo puede salvar? ¿Se puede apoyar realmente en esa fe? ¿Realmente esa fe que dice tener da evidencia que es un verdadero creyente? Porque, bueno, esa fe que dice tener, si no hace bien, no hay ningún provecho en ella, ¿sí? Es inútil porque solamente consiste en palabras y no consiste en acciones. Y como decimos en México, de lengua me como un plato, porque la lengua se prepara, la lengua de res, y se hace, en taquitos también, riquísimo. A esta hora, ¿sí lo ven?
Entonces podemos decir cualquier cantidad de cosas, pero decir únicamente que se tiene fe no es suficiente, ¿sí? La fe genuina se evidencia por medio de las obras, y en eso voy a estar insistiendo. Entonces, quienes tienen una fe equivocada, escúchenme muy bien por favor, sustituyen palabras por hechos. Es aquí en donde está el peligro de todas estas doctrinas de confesión positiva, de declaración de fe y todos esos rollos, ¿sí? Que es por lo que tú digas, lo que tú digas será hecho. Y el Señor dice, no, ve tú y haz. ¿Estás diciendo esto? Bueno, pues ahora hazlo. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, ¿sí? Entonces, bueno, por su hablar, por su andar, si no concuerdan, bueno, nos podemos dar cuenta de cuál es el estado de esa persona. Entonces, quienes solamente dicen tener, pero no hay acciones que les respaldan, pues se equivocan al pensar que palabras tienen tanto peso como las obras. Ahora, ¿las palabras son importantes? ¿Usted qué dice? Sí, pero nuestra manera de conducirnos también. Porque yo entiendo, ¿no? Cuando hay este mensaje que dicen, no, porque lo dijo pues una persona por allá en el siglo V, ¿no? Cuando tú predica, cuando vayas por el camino, predica. Cuando estés en tal lado, predica. Cuando llegues tú, predica. Dice, y si es necesario, utiliza palabras. Y te quedas, a ver. Entiendo esa parte, pero póngame atención. Usted puede en su trabajo portarse muy bien y ser una persona que cumple con su trabajo, que llega, que ayuda a otros, llega a tiempo, ¿verdad? Llega primero y se va después, siempre da ese extra y todos están bien contentos con usted, ayuda a todos los demás y todos están bien felices con usted, pero nunca les ha hablado de Cristo. Cualquier persona, si nunca les ha hablado de Cristo, puede decir, oye, esa persona, iba a decir ese hermano, pero no, oye, esa persona, ¿qué será? ¿Será musulmán? ¿Será un buen budista? ¿Será, qué es, no? ¿Ateo? Porque hay personas que se pueden portar muy bien y ser muy amables con los demás. Entonces aquí el asunto es, esto es lo que yo creo. Y esto que yo digo que creo está respaldado por lo que yo hago. ¿Me estoy dando a entender? Versículos 15 al 17 se leen así. Si un hermano, fíjense cómo va apuntando ahí, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, es decir, estas son cosas elementales, aún para un incrédulo, ¿sí o no? O sea, está refiriendo comida y vestido. Sí, son necesidades básicas. Dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, dice, y uno de ustedes le dice, ¿sí? Noten, ¿qué es decir? Son palabras nada más, ¿no? Uno le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, ¿sabe? Que Dios te bendiga. Dice, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? O sea, si tú ves que tu hermano, o sea, realmente dice, híjole, es que no tienen que comer el día de hoy. Pero yo le digo, no te preocupes, que Dios te bendiga, voy a orar por ti. Cuando ahí en la alacena tienes algo para darle, o en la bolsa tienes algo para darle, y no lo haces, pero nomás le dices, dice, ¿de qué sirve eso? ¿Sí? O sea, no pasa a una acción concreta. Dice, así también la fe por sí misma, o sea, entiéndase cuando dice la fe que se dice tener. Ese es el contexto, eso es lo que encierra todo. Como vemos desde el versículo 14, el que dice, bueno, esa fe que dice tener, dice, ¿de qué sirve? Dice, si no tiene obras, está muerta.
¿de qué sirve? Perdón, pero ¿de qué sirve un muerto? ¿Qué acciones puede llevar a cabo un muerto? Bueno, entonces como creyentes tenemos la responsabilidad de ayudar al necesitado de acuerdo con la capacidad de cada uno, ¿sí? En Gálatas 6:10 no vaya para allá, pero nos dice, miren, dice, por lo tanto, siempre que tengan la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Si tenemos oportunidad de ayudar a alguien, no, pero es que no es cristiano, no le hace. Está en necesidad. Y ahorita quiero aclarar un poquito algunas cositas ahí. El apóstol Juan utiliza un argumento muy similar. Allá en Juan 3:17 se lee así. Dice, si alguien, ¿quién es alguien? Mira el que está a tu lado. Alguien, tú eres, mano. ¿Sí? Dice, si alguien que posee bienes materiales, o sea, tienes bienes materiales, ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? O sea, ¿cómo se atreve a decirlo? Ahora, aclaro, aquí se refiere a cosas esenciales para la vida. No, aún me quiero ir de viaje o quiero cambiar mi teléfono. ¿Sí? Ay, hermanos, pues ¿cómo tengo necesidad de irme de un viajecito por ahí? Aunque sea unas 3 semanas. ¿Sí? Y, porque traigo el estrés y siento que ya me va a dar la depre. Entonces, ¿cómo necesito? Pero no tengo nada. Y tú sí. ¿Sí me explico? No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a cuando hay una necesidad de la vida. El comer, el vestir. ¿Estamos aquí? O sea, a veces, miren, quiero hacer un paréntesis en esto. Porque muchas veces no necesita ser una necesidad muy grande. Porque hay cosas que, bueno, todos los que estamos aquí, miren, aquí somos puros pececillos, ¿no? Digo, no hay ningún pesudo. ¿O sí? No. Bueno, entonces vivimos al día. ¿Cuántos viven al día? ¿Cuántos viven de cheque a cheque? Sí, te llegó y ahí le pones y dices tanto para esto otro y ya la hicimos, ¿verdad? Pero a veces puede surgir algo en donde se nos va para abajo y escuchen bien, muchas veces un par de kilos de arroz y una docena de huevos hacen la diferencia. Porque a veces no es de como que no tengo nada, es de que sí tengo cosas ahí, pero ocurrió algo en donde tuvimos que gastar y ya no completo los últimos 2 o 3 días de comida para la casa. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? O sea, yo creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento. Bueno, viene muy bien cuando existe la confianza entre los hermanos y te puedes acercar y decir, sabes que ando bien corto en esto, pero aliviáname aquí tantito con esto, y porque en 2 o 3 días más yo ya recibo mi pago y te lo regreso. No sé si me explico. ¿Sí? Estoy hablando de cosas muy básicas. Entonces dices, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Miren, siguiendo con ese paréntesis, y aquí voy a poner un ejemplo de algo que llegamos a hacer, que no hemos hecho aquí. No sé por qué se me ha ido la onda o qué, pero las necesidades definitivamente son distintas. Pero en otra congregación que estuvimos pastoreando allá en México, nosotros hacíamos un banco de comida con la congregación. ¿Qué quiere decir esto? Pues vas al supermercado y haces tus compras, y bueno, si le echas 1 kilito de arroz y una latita de algo por ahí, no te quiebra, ¿verdad?
y el domingo lo llevas allá a la iglesia. Y ahí se deposita todo, y ahí se tienen todo, y así unos llevan una cosa, otros llevan otras cosas, nada perecederos, ¿sí? Pero nosotros llegamos a ver cualquier cantidad de veces, ¿verdad, hermanos? Que luego ellos sabían que había ahí y decían, oiga, y podemos tomar algo aquí para los próximos 2-3 días y luego lo repongo. Pues, adelante. Entonces ellos ya veían, esto es lo que necesito, esto es lo que necesito, esto es lo que necesito. Ay, gloria a Dios. Y la libraban. Y cuando tenían oportunidad, pues llevaban incluso más que eso. No sé si me doy a entender, hermanos. No es una mala idea, debo decir. No, eso no sería una mala práctica en todas las iglesias de Cristo. En muchos las llevan a cabo. Entonces, no sé si lo alcanzan a ver. Estamos hablando de cosas básicas, de cosas esenciales, ¿sí? Versículos 18 y 19 dice: pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, alguien puede llegar y decir, pues mira, yo veo que tú hablas mucho, pero nomás mucho ruido y pocas nueces. No veo nada claro, ¿sí? Entonces nos está diciendo que las obras son esenciales para la fe, en el sentido de que la fe, ¿sí?, siempre debe de ir acompañada de acción. Lo que yo digo creer, es decir, su argumento es de que las obras son evidencia de la fe. Ese es el punto, ¿sí? Versículo 19 dice, hijo, está bien tremendo. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Dice, haces bien, qué bueno que crees. No, yo tengo mucha fe. Qué bueno, felicidades. Qué bueno que crees. Dice, los demonios creen y tiemblan. Y de repente te encuentras dentro de las iglesias a muchos que tienen la fe de los demonios. Sí, creen. ¿Se acuerdan de ese pasaje de la parábola del buen samaritano? Está allá en Lucas 10. ¿Cuántos se acuerdan de esa? Miren, entendiendo el contexto, judíos y samaritanos eran perros y gatos, ¿sí? Era un pitbull con otro. Se aborrecían mutuamente, se despreciaban mutuamente, pero hubo un momento en donde un judío, pues ahí por el camino lo asaltaron. Es una parábola, no es una historia, es una parábola, ¿sí? Y le dieron una tremenda tunda y lo dejaron como muerto. Y recordarán que iba caminando, nos dice, primero que iba un sacerdote, o sea, alguien religioso, ¿verdad?, que va caminando y lo ve y le dio la vuelta. No lo voy a tocar porque no sé si está muerto y pues me voy a hacer ritualmente impuro. No me vaya a contaminar al tocarlo. No. Y me sigo. Oh, muy bien. Dice, al ratito pasó un levita. Los levitas estaban ocupados también en las actividades del templo, ¿sí? Va pasando por ahí y lo ve y dice, ups, y le da la vuelta, mismo caso. Y dice, y después venía un samaritano, ¿sí?, que lo vio y dijo, a ver. Y lo volteó y vio que sí tenía respiración. Dice que quién sabe, pues va a haber estado más o menos, yo creo que así como yo, ¿sí?, fuerte, ¿no? Y que lo agarra y lo pone en su montadura, en su bestia, ¿verdad? Lo pone ahí, lo acomoda y ahí se lo lleva, ¿verdad? Y va, pues, un mesonero, eran los moteles all inclusive que habían. Y les dice, mira, después de haberlo curado, de darle los cuidados básicos esenciales, llévale y dice, mira, yo no me puedo quedar a cuidarlo ahorita aquí, pero quítalo en cargo. Y aquí está, y pagó por su estancia, pagó por su comida. Mira, aquí te dejo esto en prenda, cuídenlo por favor, yo tengo que ir a hacer estos negocios, de regreso paso y si hay más, yo me encargo. No sé si lo alcanzan a ver.
Si usted hablara con ellos, con el sacerdote y con el levita, ellos defenderían su fe, pero sus obras los iban a contradecir. Ellos defenderían, no, nosotros servimos a Dios. No, yo tengo que, no me puedo hacer impuro. Y dice, oye, pero ¿qué no dice la Escritura? Misericordia quiero. ¿Dónde está la misericordia? ¿Y dónde está la compasión? ¿Y dónde está el mostrar el corazón de Dios? ¿Lo alcanzan a ver? O sea, misericordia quiero, no sacrificio. Misericordia, que hagas misericordia, que hagas justicia, que hagas misericordia. Entonces nos habla de una fe que en el sentido de que uno puede reconocer a Dios, pero no responderle a Él, no responder a lo que Él dice. Miren, dentro de aquí bueno, está bien, lo voy a decir. Hay ciertos sistemas teológicos, uno de ellos se llama deísmo. ¿Okay? Deísmo. ¿Qué es un deísmo? Era una religión de la razón. Es decir, sí cree en Dios, cree en un Dios creador del universo que se ha mostrado a los hombres por medio de una revelación natural, ¿verdad? Que estableció todas las leyes del universo, todas las leyes físicas, o sea, todo cómo se va a mover, pero que ha dejado el destino de los hombres en sus propias manos. Que Él se despega de la humanidad y que bueno, pues ahí hazle como puedas, ¿no? Yo ya hice todo el asunto. Por ejemplo, Einstein era deísta. A lo mejor si usted hubiera llegado ahí con Einstein en algún momento y le hubiera dicho, oye, fíjate que tengo este problema, probablemente te hubiera dicho, ora a Dios. Probablemente. Pero en el deísmo no se cree que Dios esté involucrado en la vida de una persona, que tenga nada que ver, como que ya Dios hizo las cosas y ya terminó y ya. ¿Estamos aquí? El cristiano no es deísta, el cristiano es teísta. El teísmo tiene que ver, hay un Dios creador, pero que está involucrado, ¿verdad? Que es un ser personal, ¿verdad? Y como ese ser personal está activo en mi vida, en las decisiones que tomo, en las cosas que están ocurriendo, ¿verdad? En la historia, en la vida de los seres humanos, que provee, que ayuda, que ahí está cuidando a su creación de una manera activa. ¿Me explico? Entonces eso hace una diferencia, hermanos. Miren, hay cristianos que luego piensan, no, pues sí, Dios, pero yo voy a la congregación y listo. Pero en su día a día no consideran que Dios está involucrado en su vida, en sus decisiones. Y es como que, bueno, pues sí, ahí está Dios, pero ahí está Dios y ya. Y dice, no, esa es la fe de los demonios. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver? Entonces, ya después de esto, Santiago lo que va a hacer es presentar pruebas. Y aquí, pónganme atención, porque aquí nos vamos a meter tenemos tiempo. Aquí nos vamos a meter en profundidades. ¿Estamos listos? Entonces, necesito que pongan atención. ¿Sí? Versículo 20, ahí de Santiago 2. Dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano? También se puede traducir eso como necio. La palabra en el griego para vano también se puede traducir como cabeza hueca. También se puede traducir así, ¿sí? Y otras palabras se pueden utilizar porque tiene ese sentido y cabe. Dice, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril. La Nueva Biblia Viva me gusta mucho como lo dice. Es que ya lo dice bien claro. Y dice, no seas tonto. Debes darte cuenta que la fe sin las acciones es inútil. O sea, la fe que dices tener, si no hay acciones. Porque cuando hablamos de la fe en Cristo, esa produce, porque hay acciones que la respaldan. Pero otra vez, aquí el asunto es una fe que digo tener. ¿Sí? Miren, paréntesis.
¿Cuántas barbaridades se han hecho a lo largo de la historia en el nombre de Dios? Si tienen unas 12 horas, las puedo perfectamente ocupar en describírselas. De describirles por lo menos de ahorita 1000 años hacia atrás. En el nombre de Dios. ¿Sí? Para no ir muy lejos. En Hispanoamérica, ¿cómo entró el cristianismo? No era cristianismo. ¿Cómo entró la fe de Roma? ¿No entró con sangre? ¿Sí o no? Entró con sangre. Es decir, aquí decimos traemos el cristianismo, traemos la verdadera fe, pero todas sus acciones eran perfectamente contrarias a la fe que dicen tener. Es por poner un ejemplo, y así podríamos describir muchísimas cosas que luego se hacen. Entonces, ¿estamos listos? Porque vamos, repito, a entrar aquí, esto se va a poner interesante. Entonces, por favor, no pierda de vista ninguno de los detalles que vamos a soltar ahorita. Si los puede anotar, está bien, ¿verdad? Pero repito, vamos a echarnos un clavadito a una zona más profunda. Versículos del 21 al 24. Dice: ¿no fue justificado Abraham por las obras nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo en el altar? Y aquí es como que ya otra vez, ¿no? A Lutero le empezaron a salir chispas de la cabeza. Dijo, no. O sea, hasta aquí, pues, ¿había creído o no? Es decir, cuando Abraham ofreció a Isaac, a su hijo, en el altar, ¿había creído o no? ¿Sí? Es decir, ya había sido justificado. Ponga un pin ahí, ahorita regreso. Dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Es decir, creció, maduró. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, de acuerdo a la escritura, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Cuando le creyó a Dios o cuando ofreció a Isaac? A ver, están divididos. Y ninguna casa dividida prevalece. ¿Cuándo fue que fue justificado? Es decir, que fue declarado justo por Dios. ¿Cuando creyó o cuando ofreció a Isaac? Cuando creyó. Y cuando ofreció a Isaac, ¿por qué dice entonces que fue justificado? Porque fue la evidencia de que había creído a esa promesa que Dios le había hecho. Vamos a seguir avanzando. Dice, ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Ya aquí ya Lutero ya se quería cortar las venas con una barra de pan. ¿Sí? Entonces, en el verso 21 nos dice que Abraham mostró que fue justificado por las obras. Entonces, si esto no se entiende bien, esto puede decir uno, bueno, aquí hay una contradicción con Pablo, porque Pablo dice que es por la fe y no por las obras, ¿sí? Recordemos este principio: toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, toda la escritura es inspirada por la misma persona, es soplada, es insuflada por la misma persona. ¿Estamos aquí? Una misma persona no puede tener, ahorita pienso una cosa y ahorita pienso otra. O sea, no puede haber un oxímoron no. ¿Sí? Entonces no está hablando de ninguna manera de una contradicción, por eso es importante entender. Vamos a la escritura, en Romanos 4:3 el apóstol Pablo escribe, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está. ¿Sí? Está muy bien, eso es Génesis 15:6. En Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Estamos ahí? ¿Verdad que no aparecen las obras?
Si usted lee todo Romanos 3, Romanos 4, dice que es por la fe, por la fe, por la fe. Y luego entonces, ¿por qué Santiago dice que ahí entraron las obras? Bueno, tranquilos, sereno, moreno. La referencia de Pablo que hace a la fe de Abraham es en el momento en que Dios le prometió darle un hijo, que está allá en Génesis 15 del versículo 1 al 6. O sea, Dios le prometió. Esa es la referencia que está tomando. Eso es lo que tiene Pablo en mente. Dice, Dios le dijo esto a Abraham, ¿y qué hizo Abraham? Le creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El único que ha sido llamado amigo de Dios. Y ya después el Señor le dijo, ustedes son mis amigos. A Judas le dijo, ¿con un beso me entregas, amigo? El asunto es que Santiago se refiere a la fe de Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, donde dio evidencias de la fe. ¿Estamos aquí? Ahí dio evidencias de la fe. Ahí está refiriendo allá en Génesis 22. Entonces Santiago habla de la prueba infalible de que había sido justificado. No el por qué fue justificado ni en el momento en que fue justificado, sino Santiago está hablando de la evidencia de la fe. ¿Cómo dio evidencia a Abraham de que había creído? Pues aquí te ofrezco a mi hijo. Imagínate, y años después te voy a dar un hijo. Pues yo ya tengo 100 años y mi esposa 90 y pues como que ya está medio rudo, ¿no? Te lo voy a dar, yo te creo, Señor. Tienen un hijo y ya después, ya cuando ya está joven, un adolescente, le dice Dios, ¿verdad? A Abraham, oye, entrégame a tu hijo, tu único hijo, aunque tenía otros, pero era el único hijo de la promesa. Es decir, todas las promesas de Dios descansaban en ese muchacho. ¿Estamos aquí? Y Abraham, ¿qué dijo? No, pero ¿qué te pasa? Es difícil obedecerte. Miren, él entendía el proverbio 22.354, que es calladito te ves más bonito. ¿Sí? Y le dijo a Isaac, ven hijo para acá. Escuchen bien, Abraham no tenía 100 años, aquí ya andaría alrededor de los 120 años. Estamos hablando de que más o menos este muchacho, Isaac, no era un niño. Isaac ya era un joven que podría forcejear con su papá. No fue Abraham el que lo agarró y lo sometió y pum, lo puso en el altar. Sino va y 3 días de camino. Y oye papá, y pues ya está la leña, hicimos el altar y ¿y dónde está el sacrificio? Imagínense, ¿qué creen que estuvo pensando Abraham durante todo ese tiempo? Señor, ¿y aquí cómo? Ay, no entiendo. ¿Ustedes creen que no le pasaron 1000 cosas por la cabeza? Sin embargo, se mantuvo y dice, creo en Dios. Ahí estoy, ¿sí? Y le dijo, pues hijo, pues Dios proveerá el sacrificio, pero mientras tanto, ponte sobre la leña. Y él fue y se puso. Estamos. Por eso es una figura. Isaac es una figura de Cristo y Abraham es una figura del Padre que iba a sacrificar al hijo. Y en el momento en que lo iba a degollar, Dios le dijo, no, está bien. Diste evidencia de que has creído en mí. Por eso en Romanos 4 dice de Abraham, ¿verdad? Dice, o sea, lo que Abraham tenía en mente es, yo tengo toda mi confianza en Dios. Tan así que si yo pongo a mi hijo ahí y él me dice, córtale el cuello, yo se lo corto. Pero yo sé que Dios lo va a resucitar, porque la promesa de Dios es que en él serían cumplidas las promesas de una descendencia. ¿Estamos aquí? Por eso Santiago trae a Abraham,
porque es una evidencia fortísima. No sé si quedó claro esto. Versículo 25. Y aquí utiliza otro ejemplo que también le hace cortocircuito al que sea. Dice, de la misma manera, dice, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Es decir, ¿no mostró su fe por medio de las obras? ¿Se recuerdan la toma de Jericó? ¿A qué se dedicaba? ¿Cuál era el honorable trabajo que tenía Rahab? Era una prostituta, ¿sí? Pero los habitantes sabían, habían visto al Dios de Israel a kilómetros y kilómetros y kilómetros. Escuchen, columna de fuego en la noche, nube que los cubría durante el día. Muchos años. ¿Ustedes creen que eso no se veía a kilómetros y kilómetros y kilómetros? Y cuando ya los ven ahí, dijeron, no, esto nos van a aplastar. Pero ella tuvo la confianza en el Dios de Israel y puso su confianza ahí y actuó. Estamos aquí. A los que habían entrado como espías los ayudó, los guardó, los cubrió, que se escaparan. Y después les dijo, ¿en qué sentido es aquí? Hay una muestra de salvación. Los espías le dijeron, mira, esto se va a poner feo. Esto en un rato se va a poner feo. Estas paredes se va a hacer una rampa y nosotros vamos a entrar pero corriendo. Pon aquí, o sea, las murallas, pues, ¿no? Pon sobre tu ventana este trapo rojo, ¿no? Para que nosotros lo podamos ver y no les hagan nada, porque si no, cuello. ¿Y qué hizo ella? Lo puso, todos sabían, está eso ahí, los que están allá adentro no les hagan nada, porque ellos nos ayudaron. ¿Estamos bien con eso? Entonces, aquí está defendiendo ese principio universal que no hay excepciones, ¿sí? Que la fe se muestra con obras, independientemente del trasfondo que uno tenga. O sea, haya sido muy bueno, haya sido muy malo, haya sido muy peor. Pero por eso cita a Rahab. Vean los dos extremos, Abraham y Rahab. Hay dos extremos, ¿sí? Ella era gentil, una era mujer y era prostituta. Y en términos culturales esto era muy fuerte. Pero aún en el libro de los Hechos, en la carta a los Hebreos, se menciona las obras de Rahab y se pone a ella como una heroína de la fe, porque dio evidencias de su fe. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué evidencias tenemos de que somos cristianos? Si en un momento dado alguien hipotéticamente nos llevan a un tribunal, ¿verdad? Y está ahí el juez, y está el fiscal, y está el jurado, ¿verdad? Y la acusación es: tú no eres cristiano, no te hagas, tú no eres cristiano, ahí vas de vez en cuando a la iglesia y de hecho luego das una ofrenda y sientes que te cortan un dedo. Y luego en lugar de ahí de que vas a alabar al Señor, ahí estás viendo a ver a qué horas termina el de bigotes ahí que anda con. ¿Sí? Andas pensando en otro, en lugar de estar, Señor, gracias, te bendigo. No me sé la canción, pero no le haces, Señor, yo te adoro, yo te exalto. Y está esa acusación: tú no eres cristiano. Mi pregunta es: ¿qué defensa tienes para decir yo sí soy? ¿Qué evidencia podrías presentar? ¿Qué evidencia podríamos presentar? ¿A quiénes podríamos llamar de testigos para decir, no, sí, lo es? Claro que lo es. Actúa como uno, vive como uno, ¿sí? O sea, sí, por supuesto que lo es. No es un hombre religioso. No es un hombre que, no. Lo que dice lo vive. Pero tú, ¿cómo sabes? Porque es mi papá, porque yo vivo con él. Y yo sé
cómo es. Y yo veo cómo trata a mi mamá. Yo veo cómo nos cuida. Le puedo contar cualquier cantidad de veces que se quitó el pan de la boca para dárnoslo a nosotros. Porque yo le puedo decir cualquier cantidad de veces que Él nos enseñó a amar al Señor por encima de todos. ¿Podríamos traer a nuestros hijos como testigos? ¿O no? ¿O al revés? ¿O llamar a nuestros padres? No, claro que sí. Claro que sí. Por supuesto que mi hijo, mi hija, claro que son creyentes. Se comportan de acuerdo a Cristo. Les falta y de repente están medio tapados, ¿no? Ahí cometen unos errores y dicen cada tontería de repente. Pero bueno, están aprendiendo, pero les estoy enseñando, pero le dan respuestas a Dios. Le dan respuestas a Dios. No son perfectos, pero le dan respuestas a Dios. Y están en esa lucha y desean pureza. Y cuando sale una imagen que no se debe de ver, o le cambian o se voltean, pero no se quedan. Pues sí. Me estoy dando a entender, hermanos. Versículo 26. Ya estoy terminando la introducción. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. ¿Lo alcanza a ver? Cuando el cuerpo y el espíritu están separados, RIP. ¿Sí? Lo que hay es muerte. Lo que hay es descomposición. ¿Sí? De la misma manera, cuando la fe y las obras de obediencia están separadas, que no van juntas, lo que hay es muerte, es separación de Dios. Hay un buen discurso, pero no hay acciones que lo respalden. Y eso es lo que está tratando Santiago. Eso es todo lo que está tratando Santiago. ¿Sí? Todo lo que está hablando ahí es la evidencia de la fe. ¿Qué evidencia tenemos que somos cristianos? ¿Qué evidencia tenemos de eso que decimos creer? ¿Qué evidencia tenemos? ¿Cómo se muestra? ¿Qué hacemos? ¿Estamos aquí? Queda claro, ¿verdad? En Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Pues si quiere abrirlo, voy a tratar de citarlo de memoria. Si se me chispotea, pues ahí disculpará. Pero dice que por gracia somos salvos. ¿Estamos aquí? Por gracia. Es algo de Dios, es algo que Dios hace. Dice, mediante la fe o por medio de la fe. Es decir, es la gracia de Dios lo que me salva, pero yo tengo acceso a ese regalo, a ese don, al creer. Y después aclara, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera, no, yo no necesito, yo puedo hacerlo, yo la puedo lograr. Entonces la pregunta es, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Entonces, si tú lo puedes lograr, si el ser humano lo puede lograr, ¿para qué vino Cristo? No vino Cristo, pues bueno, tú sí lo puedes lograr, pero estos otros no. Entonces pues vino para estos que no podían, pero tú pues pásale. No, es porque ningún ser humano puede lograr la salvación mediante las obras. ¿Estamos aquí? Dice, no por obras, para que nadie. ¿Cómo quieren, en qué idioma quieren que les explique nadie? En español, en griego, en hebreo, en quechua, en maya, ¿en cuál quieren? Nadie es nadie. ¿Ya? Nadie. Para que nadie se pueda jactar, es a lo que nos quiere decir, que se gloríe. Dice, pues somos hechura de Dios. ¿Sí? Dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos nueva criatura, ¿para qué? Para buenas obras. Y dice, esas buenas obras, dice, las cuales Dios
las preparó de antemano. Entonces, entiéndase, las buenas obras tienen que ver con todo aquello que es congruente al carácter de Dios, que Él mismo preparó para que nosotros andemos en obediencia por ahí. ¿Estamos aquí? Hay cosas, miren, póngame atención en esto. Hago otro paréntesis. Cierro el otro, abro este. Hay cosas buenas que nosotros podemos hacer, ¿sí o no? Pero no tienen nada que ver con Dios, porque hay cosas buenas que podemos hacer que tiene que ver con un afecto natural de seres humanos, ¿a poco no? O sea, podemos nosotros trabajar por ciertas causas buenas, ¿no? Podemos hacer cosas buenas, pero que no tienen que ver con Dios. Ahora, ¿está mal hacer eso? No, está bien, pero a eso no se está refiriendo. Las buenas obras, escuchen, tiene que ver con obedecer a Dios. Ándate por aquí, esto, seguir la guía del Señor. ¿Estamos aquí? O sea, en los salmos hay cualquier cantidad de citas, ¿no? El Señor cumplirá su propósito en mí, el Señor me mostrará su camino, el Señor me enseñará a andar en su camino, el Señor iluminará mi camino con su palabra y me guiará, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es en donde Dios quiere que andemos. Entonces, como creyentes, escuchen, no solo debemos de permanecer firmes confiando en la palabra de Dios, y aquí ya nos vamos para el final, ¿sí? Aunque estemos pasando en momentos difíciles, ¿no? Y eso es, miren, les voy a dar un bosquejo así bien, un pantallazo de todo Santiago para los que lo están leyendo. Pero nos está diciendo, es importante permanecer firmes y pedir la sabiduría de Dios en los momentos de pruebas y tentaciones. De eso nos habla el capítulo 1. Eso es ser cristiano. Pero también nos dice que debemos de servir a nuestros hermanos y a nuestras hermanas en Cristo. Que si tenemos manera de ayudarlos, lo hagamos. Eso nos habla el capítulo 2. Y eso es como una evidencia de la fe. Después en el capítulo 3 nos dice, deben de cuidar su boquita. Deben de cuidar su boquita, deben de cuidar la manera en que hablan, porque pueden meterse en problemas y meter a otros en problemas por la forma en que hablan. Ay, es que yo no quise decir esto. Pues eso fue lo que dijiste. Ay, pero yo no quería herirte diciendo esto. Pues te salió mal porque me heriste un montón con esto que dijiste. Te faltó sabiduría. Debemos de tener cuidado en eso, ¿verdad? Pero también en el capítulo 4 nos habla de cuidar las motivaciones del corazón, de no ser codiciosos, ¿sí? El capítulo 5 nos habla de cuidar nuestro trato con los demás, de no ser injustos, de orar por los hermanos, de cuidar a los hermanos. Eso es un bosquejo muy, muy general, ¿no? Pero hay muchísimo, muchísimo más. Entonces, termino con esto. Alguien dijo que tener fe no es creer, ¿sí? A pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. A veces ser obedientes nos mete en problemas, ¿sí o no? ¿Cuántos se han metido en problemas por mantenerse firmes? Bueno, pero dices, bueno, pero tú estás contento, Señor. Puedo descansar en que tú me estás cubriendo, porque sé que hice lo que tú pediste. ¿Estamos aquí? No busqué quedar bien con nadie, sino nada más contigo. Entonces, por eso a veces uno dice, híjole, es que luego el caminar de un cristiano es muy difícil. En cierta medida sí, porque es ir como en contracorriente, ¿no? Es como los salmones, ¿no? O sea, vas, hay que esforzarse porque uno va contra la corriente de este mundo. Y ese es el punto. Dices, no ames a este mundo, no ames las cosas de este mundo, ¿sí? Entonces uno va como contracorriente, ¿no?
pero escuche bien, aún uno puede decir, híjole, pues esa es una parte, sí es pesada, pero el Señor me da la gracia, yo tengo que estar firme. Pero por el otro lado, también puedo descansar que no tengo que preocuparme por agradarle a un montón de gente. Me voy a enfocar con agradarle a uno solo. Si le agrado a ese, todo lo demás viene en escalera, todo lo demás viene en cascada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no es complicado. Me tengo que enfocar qué es lo que el Señor quiere. Me tengo que enfocar qué es lo que el Señor pide de mí, de acuerdo a su palabra, no lo que yo siento, lo que yo quiera. Y a veces lo que yo quiera y lo que yo siento va a chocar con lo que el Señor dice. Pero dices, bueno, está bien, yo sé que tú siempre estás bien. Dame la gracia. ¿Y qué creen que hace el Señor? Nos da la gracia, porque así es Él. Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Si nosotros somos infieles, dice, Él permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Amén. Nos ponemos de pie. Ay, qué bueno eres, Señor. Quiere levantar sus manos, quiere decirle, gracias porque tu bondad, la verdad es que es impresionante, Señor. Y el cuidado que tú tienes de nosotros es tan grande que quieres que nos aseguremos que en todo tiempo tengamos una certeza en que confiamos en ti y que podamos presentar evidencias. Que puedan haber evidencias en nuestras vidas de que hemos creído en ti. Que hayan evidencias en nuestras vidas de que tenemos comunión contigo. Que hayan evidencia en nuestras vidas de que amamos a los hermanos. Que haya evidencia en nuestras vidas de que somos fieles administradores tuyos aquí, Señor. Que somos fieles representantes tuyos en el ámbito en el que estemos. En la casa, en la escuela, en el trabajo, allá en la oficina, a solas. Te rogamos que nos ayudes, Señor, y que podamos siempre manifestarte a ti. Que puedan verte a ti a través de nosotros. Que puedan verte a ti a través de nuestras vidas, de la expresión de nuestra vida, Señor. Esa es una fe evidente, Señor. Esa es una fe evidente. Y queremos rogar tu ayuda y tu gracia en todo esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.